desvían el comportamiento al variar los parámetros. En el caso de la lineal, pues al variar la pendiente y el parámetro B. La segunda situación, que corresponde a funciones cuadráticas, es de precipitación pluvial. Dice, la precipitación pluvial mensual promedio en centímetros para la ciudad de Tijuana en el año de 2015 aparece en la siguiente tabla, y aquí aparecen los valores por mes, exceptuando el mes de abril. Entonces se les pide a los alumnos que empleen GeoGebra para encontrar por regresión el modelo matemático que se ajuste más a la información de la tabla relacionado con la precipitación mensual promedio en el mes correspondiente. Aclaración aquí de que realmente el tema de regresión no está, digamos, en el temario de manera puntual, pero a través de GeoGebra es muy sencillo que ellos puedan determinar ese modelo sin necesidad de hacer cálculos. Y esa es la intención, nada más que ellos lleguen a un modelo que digamos que se ajuste lo más posible a la información de la tabla. Y luego se les pide que con ese modelo pronostiquen la precipitación promedio en abril. Y que después, ya que se den cuenta de que el que más ajusta es una función cuadrática, pues entonces que analicen las transformaciones de la gráfica general de una ecuación cuadrática al variar sus parámetros, como en el caso del anterior. Entonces aquí vemos el caso, los datos en GeoGebra, la tablita de datos de los meses y su precipitación, los puntos en negro, que son los que se obtienen con estos datos, y la aproximación con regresión de la parábola, y da incluso la regla de correspondencia en la parte de abajo, y tiene la posibilidad de evaluar para el caso del mes de abril, que en este caso sería el cuarto mes, y les da un valor. Entonces, esa, digamos, es la intención al utilizar esta herramienta. Y ya después, pues, también con GeoGebra, a través del modelo general de las funciones cuadráticas, ir variando con deslizadores los parámetros para ver qué pasa con la gráfica. Lo pueden hacer individualmente cada parámetro o bien combinarlos. E incluso, por ejemplo, se les puede ocurrir ver qué pasa con el vértice al mover cada uno de los parámetros. Entonces, por ejemplo, aquí vemos lo que pasa al variar el parámetro B con el vértice. Se forma esa parábola que está en color azul. Cuando se varía el parámetro C, es esa recta que se presenta ahí, ese segmento rectilíneo. En el caso de que se varíe el parámetro A, es esta otra recta inclinada. Y entonces de esa manera vamos trabajando con los alumnos para que vayan profundizando en los conceptos relacionados con estas funciones. En el caso de las funciones racionales que comentaba, no están dentro de esta asignatura, pero sí se requieren para Matemáticas 6. Les presento aquí una situación de un laboratorio que dice: Laura es química y trabaja en un laboratorio en un recipiente que contiene 500 mililitros de una solución al 40% de ácido sulfúrico. Entonces se le hacen las siguientes preguntas. Si quiere tener la solución al 25%, ¿qué cantidad de agua destilada debe añadir a la solución? Encuentra el modelo matemático que relaciona el porcentaje del ácido con respecto al agua que se agrega. El modelo matemático que encontraste está representado por una función. ¿Cuál es su dominio y recorrido? El modelo matemático que reproduce las condiciones de la solución en el laboratorio y la función que utilizaste para hacer el modelo tienen la misma regla de correspondencia, pero diferentes dominios y recorrido. ¿A qué se deben estas diferencias? Encuentra una función polinomial de grado mayor a 2, cuya gráfica se ajuste razonablemente a los puntos graficados para que hagan una comparación y luego que expliquen cuál de estos modelos es el mejor. Y aquí está la solución. La función racional, su gráfica, y la regla de correspondencia respectiva. El dominio asociado. Y entonces, pues la intención de pedirles que ustedes abordaran estos temas en estas sesiones que tenemos, pues es para tener un acervo mayor de problemas, porque como se dieron cuenta en los programas,
se habla de problemas de química, de física, de biología, etcétera, que pudieran ayudarnos para abordar estos temas con los muchachos. Entonces, mi intención de proponer esto es para enriquecer, digamos, nuestro acervo de posibilidades para este tipo de contenidos de los programas. Pues muchas gracias. Yo creo que sí ya aclara mucho el punto. No sé si alguno quiere hacer algún comentario sobre Sí, lo que... yo tengo una pregunta para Rogelio. ¿Les tienes preparada alguna liga para que ellos vean, por ejemplo, cómo se hacen los deslizadores o cómo entran a la parte de funciones? ¿O tú dedicas alguna clase a darles un poco de GeoGebra? ¿Cómo lo manejas? Sí, Gracias. gracias, Laura, por la pregunta. Generalmente tenemos una sesión previa para el manejo de GeoGebra y que ellos puedan pues utilizarlo. Realmente digamos, lo bueno es que nuestros alumnos realmente son maravillosos para la tecnología y no les cuesta trabajo poder entender las cosas. Y mi experiencia es que en 2 sesiones ellos ya pueden manejar sin problema el paquete y poder usarlo. Entonces sí lo hago así, pero también los remito incluso a YouTube a que vean tutoriales de cómo se maneja GeoGebra y eso auxilia más. Perfecto, muchas gracias. De nada, Laura. Bueno, ¿alguien más? Pues yo le agradezco mucho, profesor Rogelio. Creo que nos va a ser muy útil para ir sabiendo exactamente cuáles son las cosas que ustedes quisieran que nosotros tratáramos o las que ustedes quisieran que nosotros colaboráramos, ¿no? Y también nos da una idea del nivel al que se pueden tratar estas cuestiones, etcétera. Bueno, gracias. Si no hay nadie más, si no hay ningún otro comentario, entonces, Jesús, tú nos puedes entonces iniciar ya la sesión del grupo nuestro. Sí, sí, bueno, pues sí, como no, gracias. Y creo que como lo comentas, Manuel, planteamiento que hace el profesor Rogelio es muy orientador porque, como también decía Paco anteriormente, nos permite contextualizar mejor el tipo de problemas o inquietudes que quisieran que pudiéramos comentar con ustedes. Esto yo creo, yo en particular lo que quisiera comentar brevemente son aspectos en principio más generales, que yo creo que con esta introducción que nos da el profesor Rogelio y lo que decía comentando el profesor Falcone, podría yo regresar en otro momento para ilustrar más algunas de las ideas de tipo general que ahorita yo solamente voy a comentar. Lo que hice fue basarme en un texto de un investigador de educación matemática que se llama Ephraim Fishman, que escribe un texto que se llama Intuición en Ciencia y Matemáticas. Y hace una reflexión muy exhaustiva del papel de la intuición en el proceso del desarrollo cognitivo para las matemáticas y la ciencia en general. De tal manera que yo lo que haría sería retomar algunas de las ideas que plantea Fishman y en todo caso ya con el marco que hoy ya podemos empezar a tener un contexto más claro. Si a ustedes les parece bien, regresaría en otro momento, en otra sesión, aludiendo a algunos ejemplos relacionados con el planteamiento general y teórico que en esta ocasión solamente haría alguna mención. Bueno, habría que tener en cuenta que la intuición es una función cognitiva fundamental para el ser humano. Es decir, en el proceso de conocimiento de cualquier disciplina, en particular de la matemática, pero esto es válido en general, cómo nos relacionamos para conocer nuestra realidad. Y esta realidad puede ser la realidad en la que vivimos, o puede ser la realidad, o puede ser el conocimiento de alguna disciplina que estudia los fenómenos de la realidad en cierto entorno. De tal manera que la intuición es una
función cognitiva fundamental, porque a través de un sentido intuitivo de los aspectos con los que nosotros interactuamos en la realidad o a través de la mediación de alguna disciplina, es a través de esto como podemos empezar a darle sentido a la interpretación de esa realidad. Y podemos entonces empezar a, digamos, avanzar en su análisis y comprensión. Pero sin una base intuitiva, estaríamos moviéndonos realmente en abstracciones difíciles de procesar. Entonces, por ello, el aspecto intuitivo es un aspecto fundamental dentro de la función cognitiva que tenemos, pues, para conocer la realidad y para conocer la realidad a través de su procesamiento disciplinario. Y bueno, en este sentido, podemos decir que los modelos representan una herramienta esencial en el proceso cognitivo. Es algo de lo que no podemos prescindir. Y es muy importante en el caso de la matemática porque regularmente los contenidos matemáticos son muy abstractos. Por su carácter general y abstracto, es una de las dificultades, me parece, particulares que tiene la matemática, de poder arribar a la comprensión abstracta de los contenidos conceptuales. Y la única manera en que me parece que, y de acuerdo a las investigaciones, se puede arribar a estos niveles de abstracción es irlo haciendo gradualmente y apoyados en la intuición. Entonces, eso en un primer momento. Y en términos generales, digamos, Fishman señala que cómo entender la intuición, ¿no? La idea para describir en términos generales sería que un sistema B representa un modelo de un sistema A, ¿no? Es decir, hay una situación real, hay otra situación con la que vamos a interpretar eso, de tal manera que entonces podemos decir que en términos generales un sistema B representa un modelo del sistema A, o sea, la intuición siempre tiene que ver con la representación, sobre la base de un cierto isomorfismo, es decir, una descripción o una solución producida en términos de A puede reflejarse consistentemente en términos de B y viceversa. Por ejemplo, en algunos de los problemas que ustedes estaban planteando, ¿verdad? Tenemos un contenido matemático como los polinomios o las ecuaciones o las funciones, algún tema, algún concepto matemático. Y nosotros podemos representar matemáticamente un problema de un contexto real. De tal manera que para que podamos decir que estamos modelando esa situación, debe de haber un isomorfismo entre los elementos matemáticos y los elementos de la situación que se están representando. De tal manera que la solución que buscamos en términos abstractos, el modelo nos ayuda a razonar acerca del problema de una mejor manera y poder, digamos, encontrar una solución y comprender mejor ese proceso de atención a la problemática. Digamos, si tomamos en cuenta estos aspectos generales, Fishman, y sería alguna de las cosas que yo les quería comentar, hace la clasificación de diferentes tipos de modelos. Por ejemplo, hay una distinción entre un modelo abstracto o un modelo intuitivo. Esta primera dicotomía, ¿no? A grandes rasgos, distingue entre modelos, la manera en que distingue entre los modelos abstractos e intuitivos se relaciona con el hecho de que, por ejemplo, las relaciones matemáticas, las fórmulas, las funciones, los conceptos, ¿verdad? Suelen ser modelos abstractos de determinadas realidades concretas. Mientras que un modelo intuitivo es por su propia naturaleza de tipo sensorial.
De tal manera que, digamos, el tratamiento abstracto de los conceptos matemáticos requieren de una mediación intuitiva a través de un modelo que permita darle una asociación sensorial y permitir una representación de esos elementos abstractos. De tal manera que entonces un modelo intuitivo de ese Fishman no es necesariamente un reflejo directo de una determinada realidad, ¿no? Muy a menudo se basa en una interpretación abstracta de esa realidad. Y, por ejemplo, la gráfica de una función es un modelo intuitivo de esa función, ¿verdad? Y la función, a su vez, es el modelo abstracto de un fenómeno real, ¿no? Entonces, aquí hay una, digamos, interrelación en diferentes planos para poder, digamos, arribar al conocimiento de un problema o de una realidad. Y bueno, algo que también es importante considerar de los modelos matemáticos, siguiendo los planteamientos de Fishman, es en distinguir entre modelos analógicos y otros que les llama paradigmáticos. En esta clasificación, ¿verdad? Para distinguir modelos analógicos y paradigmáticos, se considera que dos entidades están en una relación de analogía si existen algunas similitudes sistemáticas entre ellas, lo que daría derecho a una persona a asumir la existencia de otras similitudes también. Por ejemplo, en algunos de estos problemas, ¿verdad? Hay una analogía en el sentido de que hay un problema fenoménico de una situación real, ¿verdad? Y ese problema se modela, ¿verdad? Con otro tipo de conceptos y hay alguna analogía porque son, digamos, sistemas totalmente distintos. De tal manera que se representa analógicamente lo que está sucediendo en la situación real con lo que, digamos, los conceptos matemáticos están representando. Es decir, en el caso de los modelos analógicos, el modelo y el original pertenecen a dos sistemas conceptuales distintos. Entonces, en estas situaciones estamos hablando de modelos analógicos. Habría que ver en los problemas que se están abordando qué tipo de modelaciones a la que se está recurriendo, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, poder distinguir entre un modelo analógico y un modelo paradigmático. Decía entonces que el modelo analógico sería en donde la situación original que se está modelando pertenece a dos sistemas conceptuales distintos, pero existe una analogía en donde se están reproduciendo características que en un sistema dan cuenta del otro sistema y viceversa. Y el caso de un modelo paradigmático, digamos, en el caso del modelo paradigmático, el original consiste en una cierta clase de entidades, mientras que el modelo lo proporciona un ejemplar, una subclase de las categorías consideradas. Es decir, un ejemplo paradigmático podría ser, por ejemplo, en el caso de una función, ¿verdad? Expresada simbólicamente, la gráfica correspondiente. La gráfica sería, en este caso, un modelo paradigmático de esa función. Pero bueno, realmente yo aquí lo que empecé a explorar son nociones más generales y teóricas de la conceptualización de los modelos. Y creo que lo que haría falta es darles a estas nociones
un sentido y una referencia más concreta, relacionándolo con ejemplos más específicos. Y en esta parte yo no avancé a tratar esto, pero pudiera, a partir de lo que ya el profesor Rogelio nos ilustra como problemas específicos del tratamiento de la modelación, en qué sentido se pudiera ir dando algunos pasos para su atención. Para resumir lo que yo quise ahorita decir, y quizás no perderme más en las nociones abstractas, ¿verdad? Porque creo que habría que acompañarlas más con ejemplos. Lo que diría es que la intuición es una función cognitiva fundamental para el ser humano. Es lo que nos da la posibilidad de encontrar sentido a un conocimiento cualquiera. En el caso de la matemática, que tiene una característica de nociones y conceptos muy generales y abstractos, la posibilidad de darle una comprensión y un sentido a esos conceptos es a través precisamente de apoyarnos en elementos intuitivos. Y estos elementos intuitivos siempre están asociados a situaciones en donde hay elementos de representación. Porque el tratamiento de conceptos abstractos no nos da un asidero sólido para entender sobre lo que se está razonando. Es decir, si uno razona con conceptos muy abstractos, ¿no? Claro, basado nada más en reglas lógicas, puede a través de la aplicación de las reglas lógicas deducir consecuencias de las premisas o de las axiomas con los que está trabajando. Pero para que eso que se está haciendo tenga una orientación productiva y una orientación de entendimiento, necesitamos siempre conectarlos con elementos intuitivos. Los elementos intuitivos son los que le da el sentido a nuestros conceptos. Y por eso yo creo que el papel de los modelos en la educación matemática es fundamental. Y sobre todo en los niveles básicos, hasta el bachillerato. Porque posiblemente ya en los niveles profesionales, ¿verdad? Se le da, digamos, prioridad al trabajo simbólico, ¿no? Al trabajo simbólico que se supone que ya el profesor o las personas que ya están en esos niveles tienen, digamos, la posibilidad o la experiencia o la facultad de darles un sentido en términos de su aplicación. Pero en el proceso, por ejemplo, de aprendizaje en el bachillerato, que estamos en un nivel en donde los alumnos, por su edad, están apenas arribando a ir construyendo un pensamiento formal, apenas están dando los pasos para ir avanzando a un pensamiento formal, realmente el trabajo de los conceptos, si no los apoyamos en aspectos intuitivos, es prácticamente imposible que adquieran alguna comprensión. Y el papel en este proceso fundamental es precisamente la modelación. Es el poder usar modelos porque es precisamente, digamos, la mediación de los modelos para poder arribar a la comprensión abstracta de los conceptos. Y bueno, yo preferiría ahorita dejarlo aquí porque creo que lo que yo estuve revisando, algunas de estas ideas, posiblemente están en un plano más general, que me parece que es importante considerarlo, pero que habrá que también poderlo reforzar con la conexión de ejemplos donde pudiéramos ilustrar cómo está operando esto, ¿no? Yo en esta parte lo que quisiera enfatizar es la gran importancia en el proceso educativo de la matemática del apoyo de la intuición. Y en el apoyo de la intuición los modelos juegan un papel fundamental, ¿verdad? Por supuesto, habría que considerar que también en el terreno de la intuición hay un trabajo complejo que realizar.
porque la intuición es algo que habrá que ir también desarrollando, como lo podemos ver en la historia del pensamiento matemático, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, avanzamos con una noción de la matemática en la geometría durante muchos siglos, basada en cuestiones intuitivas fundamentales, ¿no? Como el hecho asociadas a la construcción de figuras geométricas, con el uso de la regla y el compás, ¿no? Esta base intuitiva fundamental nos permitió ir construyendo una visión geométrica, digamos. Incluso se pensó que era una visión geométrica de la realidad, ¿no? Como si la realidad fuera euclidiana. Pero el desarrollo, ¿no? El desarrollo de estos conceptos, de esta disciplina, incluso modificó esa intuición geométrica básica, ¿verdad? Y se pasó a la necesidad de construir otras intuiciones. Por ejemplo, el problema del quinto postulado, ¿no? Que durante muchos siglos hubo cierta, digamos, inquietud de que no tenía un carácter tan intuitivo como los otros postulados, ¿verdad? Y finalmente el desarrollo de la matemática en este sentido, al construir otras geometrías alternativas, fue modificando esa intuición. Y lo mismo ocurre con la intuición del infinito, ¿no? Es decir, durante mucho tiempo nos apoyamos en ciertas intuiciones básicas que orientaron el desarrollo de la geometría, pero también el desarrollo del propio pensamiento matemático fue modificando y desarrollando otras intuiciones. Es decir, el trabajo de la intuición es un trabajo permanente también en la matemática, porque el desarrollo va haciendo también que intuiciones básicas que son muy importantes en ciertos momentos, con el desarrollo, digamos, conceptual o simbólico del pensamiento matemático, puede ir construyendo o puede ir, construyendo, podemos decir, otro tipo de intuiciones, y es parte del desarrollo de la matemática. Entonces, para finalizar, yo diría que sin la intuición en la matemática, no se puede avanzar a la comprensión de los contenidos matemáticos. Y para avanzar en la intuición de la matemática, el papel de los modelos tiene un papel de primer nivel. Y bueno, por lo pronto yo dejaría esto a reserva de que Manuel, Francisco y todos los colegas de la facultad y ustedes mismos pues, dieran sus opiniones y se pudiera, si es que hay oportunidad, seguir comentando algo al respecto o pasar con lo que el doctor Falcone tiene ya también previsto. Jesús, hay una pregunta, la profesora Xochitl pregunta que si hay alguna referencia de toda la teoría que nos estuviste compartiendo. Sí, yo bueno, les digo ahorita, el texto se llama Intuition in Science and Mathematics. O sea, intuición en ciencia y matemáticas. El texto está en inglés, hasta donde yo sé no hay una traducción, pero sería Intuición en Ciencia y Matemáticas, ese sería el nombre del texto. El autor es Efraín, así como suena, con N al final, Efraín Fishbein. Jesús, a lo mejor si nos haces favor de escribirlo en el chat. En el chat. Y así lo pueden ver todos. ¿Algún comentario, alguna pregunta al doctor Salinas sobre la intuición y su papel en el aprendizaje? Yo, si nadie tiene ningún comentario o algo, yo nada más quisiera hacer uno, porque tiene que ver con lo que voy a presentar al ratito yo.
yo entendí, Jesús, como que la intuición es como el uso racional de experiencias previas adecuadas para la solución o el enfrentamiento de un cierto problema. Y en ese sentido, esa intuición, digamos, lo que son experiencias, lo que es la intuición también depende del contexto. Es decir, ¿en qué sentido? Sí. Tú dices, vamos a generar situaciones intuitivas. En un estudiante de la prepa, esas situaciones que está apenas, como tú dijiste, desarrollando un pensamiento abstracto, etcétera, pues ese tipo de experiencias tendrán que ser de cierto tipo, relacionadas con sus experiencias previas también, ¿no? Sí. Donde nosotros generemos nuevas experiencias que les sean útiles a ellos para ir entonces teniendo base en la cual, con la cual desarrollar su pensamiento. Porque, por ejemplo, en el caso de la matemática muy abstracta, pues las experiencias en las que uno basa su intuición son de otro tipo, son experiencias abstractas, Sí. ¿sí? Son de otro carácter, experiencias abstractas, donde uno va diciendo, ver, en el espacio de funciones tal y en el espacio de funciones aquellas, etcétera, ¿qué era lo que? Y por lo tanto, creo que en este otro espacio debe ocurrir lo siguiente. Es decir, como que eso es un poco, según yo, cuando se habla de desarrollar la intuición, es también buscando las experiencias acordes al nivel de desarrollo o del objeto de estudio, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí, ¿Por ahí sí. va? Yo también sería de esa opinión, como lo comentas, Manuel. Y además, en el sentido de que el aspecto de la intuición es una cuestión, digamos, como una estructura, digamos, cognitiva básica del ser humano, porque se requiere en la vida misma, ¿no? Es decir, uno tiene, a partir de la conexión con la realidad, uno va captando o interpretando, de alguna manera, no necesariamente verdadera, porque eso no hay en la ciencia, ¿verdad? Pero para poderse relacionar. Es decir, hay muchas de las cosas que nosotros son tan complejas que las tenemos que asumir de una manera, las asumimos como que así es, aunque no necesariamente es así, y esto es parte de ese proceso de desarrollo que tú comentas, sobre todo en una disciplina tan abstracta como la matemática, en donde se van generando para diferentes contenidos y teorías otro tipo de intuiciones que también a veces son contraintuitivas de otras experiencias. Bien, gracias. Hay un comentario aquí que se me hace interesante en el chat de la GIS para todos, algo así. Soy Dice, yo, Manuel. Es de Giselle. Soy yo, Manuel. Es de Giselle. hola. Me sonó rarísimo. A ver, ¿por qué no lo comentas eso? Me parece que es interesante, GIS. En este sentido, las ideas, la intuición tiene que ser muy bien dirigida, porque trabajar intuitivamente también puede generar ideas erróneas. Por ejemplo, intuitivamente el chavo piensa en la suma de fracciones como sumar numerador con numerador, denominador con denominador. Y eso es parte de su intuición. Y eso, si no es un fundamento, genera una idea errónea. En matemáticas puede ser un poco menos, pero sobre todo en el área de física, la intuición genera muchas ideas erróneas. Entonces, por eso la intuición debe manejarse con mucho cuidado también. No quiere decir que sea mala, o sea, intuitivamente también aprendemos muchas cosas y por experiencia, pero sí puede generar ideas erróneas y hay que manejar esa intuición en el sentido correcto. Por eso es muy importante el trabajo con la intuición. O sea, hay estudios que la favorecen, pero también hay muchos estudios en educación matemática que dicen, tengan cuidado, porque la intuición puede ser también negativa.
Bueno, Bueno, sí, yo creo que lo que dice la profesora, estoy de acuerdo, creo que tiene mucha razón. Es precisamente, digamos, ese papel, digamos, complejo del aprendizaje, ¿no? Porque, bueno, hay muchos, como se diría desde otras ópticas, hay conceptos erróneos, por ejemplo. Es decir, siempre el ser humano parte de algo, no está en blanco, ¿no? Y la base puede ser intuiciones que están asociadas pues, a su contexto, como se comentaba anteriormente. El papel, precisamente, de la enseñanza es partir del sentido que ellos tienen de las cosas para hacerlos superar, digamos, ese sentido o ese significado y poder ayudarles a comprender los significados institucionales, como se dice, los contenidos disciplinarios que buscamos que aprendan. Ese es el proceso precisamente de la enseñanza-aprendizaje. Los alumnos no son tablas rasas, tienen ideas y tienen muchas intuiciones. Estas intuiciones de sentido común, ¿verdad?, con las que ellos pueden empezar a interactuar con nosotros, pues son necesarias. Son necesarias porque si no, hasta ni siquiera nos podríamos comunicar, ¿no? Pero bueno, el trabajo complejo de la educación matemática es precisamente cómo estas nociones, estas intuiciones básicas o de sentido común, sobre las cuales se tienen que apoyar, nos permite, ¿verdad? Nos permite irlas avanzando hacia otros niveles de mayor abstracción, ¿no? Y en estos niveles de mayor abstracción va a haber, como decía el doctor Fracconi, el desarrollo de otras intuiciones que nos permiten ir comprendiendo y entendiendo esos otros elementos, ¿no? Y ese es un proceso permanente que hay que seguir. Pero sí, como dice la profesora, y creo que tiene mucha razón, hay que tener mucho cuidado precisamente en ver qué tipo de intuiciones son las que tienen los alumnos. Y esas son precisamente las intuiciones que, aunque nos basemos en ello, tenemos que buscar desarrollarlas hacia los contenidos de cierto nivel de abstracción, que son los que queremos que aprendan en nuestros cursos según la asignatura que estemos trabajando. bueno. A ver, aquí hay otro comentario, nada más, y ya con esto creo que podemos cerrar, de la profesora Xochitl García. La leo y si quieres comentarlo, profesora Xochitl, dice, las intuiciones erróneas también enriquecen. Lo importante es que los estudiantes recuperen la confianza en su propia intuición. Si la quiere comentar la profesora Xochitl, y si no, pues ahí se lo dejamos a ustedes, en el chat lo pueden leer. Bueno, pues muchas gracias al doctor Jesús. Si nadie tiene otro comentario, le agradecemos mucho. Y seguiremos trabajando sobre esta cuestión acerca de cómo generar intuiciones o experiencias pues, que ayuden a una buena intuición. Gina quiere comentar ¿Sí? algo. Ah, ok. Les puse ahí la referencia. Ah, muy bien. No, sí, sí. De lo que comentaba Jesús y el autor, Efraín, con M al final. Sí. Ajá, para los que les interese. Sí, gracias, Gina. También ya lo había puesto Jesús en el chat. Ah, no lo había visto. No, está bien, pero tú lo completaste. Está bien, pues. La fuerza. Sí, tú lo completaste. Bueno, yo creo que sería bueno que leyeran el chat también, porque es imposible contestar a todos, revisar todas, pero el chat ayuda mucho. Esa es la ventaja ahora que tenemos ahí y lo podemos revisar después y reflexionar sobre ellas con mucha calma en casa, ¿no? O cuando quieran, pues. ¿Está bien? Bueno, no sé si Víctor, creo que no está Víctor, en el orden que habíamos pensado. No ha llegado. No está Víctor. Bueno, entonces como no está Víctor, entonces yo les voy a platicar cosas que sin querer tienen que ver con lo que plantea Jesús de un modo general. Entonces, ¿puedo compartir?
¿Tú me dices qué hago? Sí. Por favor. En compartir pantalla. En donde, en compartir pantalla. Sí, yo creo que la pantalla para mí completa no pasa nada, Sí, porque si necesito algún otro elemento lo puedo bajar, ¿no? Ujú. Lo ok. puedo abrir, pues, quiero decir. Sí, entonces ya puedes compartir, Manuel. ¿Dónde puedo ver eso de compartir? Ah, acá ya En la vi. parte de abajo, en el icono verde. Es que no aparece, ¿tú crees? ¿Cómo crees? Qué raro. Ah, sí, ya. ¿Ya? Ah, Es que la tenía muy abajo esta ok. pantalla. Ok, ya. Ay, todavía no me acostumbro a esta cosa. Compartir pantalla, ok. ¿Ya? ¿Ya estuvo? ¿Se ¿Ya? ve? Sí. Sí, se ve bien. Bueno, pues miren ustedes. Vamos a empezar, son ejemplos, pues, tipo de lo que presentó el profesor Rogelio. Ujú. Coincide un poco, Rogelio, en ese sentido, porque tú decías aumentar nuestro acervo. Bueno, yo espero que esto no, que sí les ayude en esa dirección, a lo mejor ya lo conocen, etcétera, pero bueno, es un poco, como decíamos al principio, estábamos tirándole a ciegas, ¿no? Para ver si la atinamos. Entonces, aquí tienen un ejemplo. Uh-huh. Dice, se tiene una flotilla de automóviles. ¿Sí lo alcanzan a ver todos? Sí. No me van a poder decir que sí porque no los veo, pero cuando me los Se ve bien. vean. Sí se ve. Se ve bien, Manuel. Sí, ok. Sí, ok, gracias. Se tiene una flotilla de automóviles que tiene dos tipos de vehículos. Los de tipo A que dan 10 kilómetros por litro y los de B que rinden 20 kilómetros por litro. Entonces, ok. El número de vehículos de cada tipo es el mismo. Es decir, no sé, 500, 800 o 2 y 2, ¿no? Uh-huh. Y cada auto viaja cada año 10,000 kilómetros. Es decir, fíjense que ahí ya empieza a ser parte del modelo. Esta es una situación real, pues, ¿no? Es decir, una compañía arrendadora de autos tiene de varios tipos de autos. Ajá. Pero claro, ni la hipótesis de que tiene el mismo número de vehículos de cada tipo, ni la de que viaja exactamente el mismo número de kilómetros cada auto es realista, ¿no? Esta es una hipótesis donde empezamos a simplificar la situación real para tratar de entenderla poco a poco, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, hasta ahí. Entonces, estas hipótesis no son muy realistas y por lo tanto, para hacerla más realista, uno tendría que ir avanzando y poniéndole, cambiando estos datos, etcétera, acorde a la situación que uno quiere estudiar, ¿no? Bueno, dice, se tiene capacidad para reemplazar un modelo por uno más eficiente para disminuir costos. Es decir, y les presentamos a ustedes dos opciones. Reemplazar los modelos del tipo A por modelos del tipo B. Es decir, modelos que dan 10 kilómetros por litro, todos los voy a convertir a modelos que dan 20 kilómetros por litro. Esa es la opción 1. La opción 2, fíjense ustedes, está ya mejor, parece, ¿verdad? Reemplazar los modelos de 20 kilómetros por litro por uno que dé 50 kilómetros por litro. Entonces, un poquito, basado en nuestra intuición, ahora sí voy a usar esa, no estaba pensado para eso, pero seguramente si basado en nuestra intuición y nosotros vemos esos datos, díganme si no pensarían que la opción 1 no es la buena, sino es la opción 2, ¿verdad? Díganme ustedes, nada más quiero ver algunos deditos ahí levantándose. Manuel, un pequeño comentario, si me permite. Sí. Por ejemplo, aquí al hablar de reemplazar los modelos, como que hay como ruido, porque digamos como que estamos metiendo en otro sentido modelo, ¿no?
al que estamos hablando, ¿no? Ok, ya, perdón. Te conviene, Perdón. nada más, no, está bien nada más hacer la No, de mención, una vez lo caen, ¿no? Quito, hombre. Para eso estamos aquí. Reemplazar los autos, exactamente, ¿no? Sí. Para que, Uno está acostumbrado a llamarle al coche. ahora, por que otro lo lado, hice así. hablando se tiene que empezar para reemplazar un modelo por uno más eficiente. Bueno, aquí también es un auto, ¿no? Sí, aquí Bueno, también. sí, entonces yo agregaría nada más un comentario en el sentido de que, por ejemplo, aquí tenemos una modelación, ¿no? O sea, aquí estamos usando un modelo para poder apoyarnos en la intuición. Tenemos un problema de la vida real relacionado con el consumo de gasolina, de diferentes tipos de autos, ¿no? Esa es una situación real. Al escribir esta situación real, estamos representándola. Entonces, ya tenemos un modelo al usar el lenguaje natural, ¿no? Porque nos está permitiendo representar una situación. Entonces, allí hay una primera modelación al enunciar la situación, ¿no? Al enunciar la situación. Ahora, lo que nos permite la matemática es pasar de esta situación ya modelada en el lenguaje natural a una modelación simbólica, por ejemplo, algebraica. Está bien. Bueno. Yo nada más hacía mención de esto porque, digamos, en ambos casos estamos de alguna forma, como dice Manuel, apelando de alguna manera explícita o implícitamente a la intuición. Bueno, entonces, gracias Jesús. Entonces, si ustedes lo ven, seguramente así la primera impresión, basado en sus experiencias previas, o pensarían que la opción 2 es la buena, ¿verdad? Porque imagínense, se van a ahorrar 30 kilómetros por cada litro, ¿no? Con la opción 2. ¿Están de acuerdo? Bueno, seguramente eso pasa, pero veamos entonces, y eso es un poco lo que decía la profesora Josefina, creo, ¿quién fue la que lo dijo? Xochitl, de que las intuiciones erróneas, ¿no? Pero bueno, uno piensa eso, pero cuando uno intuye algo y dice uno, pues voy a probar esa conjetura, eso que estoy pensando que es lo correcto, ¿no? Es decir, esa es parte importante también en la matemática. Es decir, no nada más, y por eso uno busca demostraciones y todo ese tipo de cosas. Tengo una Entonces, duda, Manuel. Sí, Rosario. Bajo. La pregunta 2 no debería de ser en lugar de 50-10. Reemplazar los autos de 20 kilómetros por litro por uno de 10 kilómetros por litro. No, ¿Cómo? esa es así. Sí, voy a cambiar el modelo, no sé, Es que dice al inicio que uno da 10 kilómetros por litro y el otro esos son 20 los tipo A. Ok. Ese tipo A, ¿sí? Dan 10 kilómetros por litro. Y tipo B dan 20 kilómetros, ¿cierto? Entonces, yo tengo la opción de cambiar estos tipo A por estos de 20, o bien los de 20, cambiarlos por otro que no tenga mi flotilla ahorita, pero que me van a dar 50 kilómetros por litro. ¿Sí está bien? ¿Sí? Ok, está bien. bien. En mi flotilla no tengo ahorita vehículos de 50, ¿sí? Si optara por la opción 2, lo que tendría sería autos de 10 kilómetros por litro, porque no los cambié, ¿verdad? Ajá. Más autos de 50 kilómetros por litro. ¿Ok? Eso sería si optara yo por la opción 2. Si yo opto por la opción 1, lo que voy a tener son puros autos de 20 kilómetros por litro. ¿Sí? Porque los de 10 los convertí en 20 y los de 20 no les hice nada. Ajá. Análogamente acá. Los de 20 los convierto en vehículos de 50 y los de 10 no les hago nada. Entonces voy a tener vehículos de 10 kilómetros y de 50 kilómetros. ¿Ok?
¿Está bien, Rosario? Bueno. Sí, está bien, Ok, gracias. está bien. Bueno, entonces, de la primera impresión, decía yo, es que conviene la opción 2. Pues la diferencia en rendimiento es de 30 kilómetros en la opción 2, y en la primera simplemente es de 10 kilómetros por litro, ¿no? Estoy ahorrándome muy poco. Pero vamos a ver. No se les olvide lo que está sucediendo es lo siguiente. Que nos vamos a quedar, digamos, con puros vehículos de 20 aquí, y acá nos quedaríamos con vehículos de 10 y vehículos de 50. Ese es el punto. Entonces veamos. En la tabla 1 aparecen los consumos por automóvil antes y después del reemplazo con la opción 1. ¿Sí? Es decir, tenía yo de 10 kilómetros por litro, ¿verdad? ¿Sí? Y tenía yo 10,000 kilómetros, entonces los de tipo A me dan ¿qué cosa? 1,000 kilómetros, ¿1,000 litros, no? 1,000 litros de consumo. Y los del tipo B, que es de 20 litros, pues me dan, en los mismos 10,000 kilómetros, simplemente consumo 500. Esto es antes del reemplazo. Si los reemplazo, estos se van a convertir y entonces me van a dar 500 litros de consumo, y los del tipo B que yo tenía me van a dar 500. Entonces, en total, ¿cuánto voy a gastar? Voy a gastar 1,000 litros, ¿verdad? ¿Sí? Si nada más tengo 2 autos, ¿estamos o no? ¿Sí? 1,000 litros, o el producto de esto por el número de autos que tengo. Esa es en la opción, si uso la opción 1. Si uso la opción 2, ¿qué pasa? Bueno, sin reemplazo es lo mismo antes que ahora, ¿verdad? ¿Sí? Los 1,000 del tipo A, los 500 del tipo B. ¿Sí? Pero los del tipo A me van a seguir, como no los cambié, me van a seguir consumiendo 1,000 litros. Pero los del tipo A, como los cambié, ahora ya, y dan 50 kilómetros por litro, ahora simplemente van a gastar 200. Pero en total, ¿cuánto voy a gastar? 1,200 litros. Más que en esta, ¿verdad? Más que en la opción 1, 200 litros más. Entonces, ¿cuál me convino? Me convino la opción 1, ¿verdad? ¿De acuerdo? Bueno, ok. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo realmente? Veamos, ¿no? Vamos entonces, aquí es donde empieza uno también a usar su sentido matemático, ¿no? Y trata uno de entender en forma general esto que está pasando aquí en particular, ¿no? En esta situación muy particular. Porque Es que yo por diría, otros, ¿no? Debería ¿qué? decir por otros de... ¿Perdón? No, nada. No, está bien, adelante. Es que dejé el micrófono. Adelante, no hay problema. Estamos cotorreando, ¿estamos? Entonces, no, lo que pasa es que cuando yo estoy con matemáticas ya entendí un problemita, y entonces quiero ver en general qué va a pasar, pues, ¿no? Es decir, ¿qué pasa si en lugar de 10 son 15, en lugar de 20 son 40, etcétera, etcétera? Es decir, trato de tener el panorama lo más general posible, ¿de acuerdo? Esa es parte, digamos, ya del vicio, o del modo de entender la matemática, ¿no? ¿Sí? Y que yo creo que es parte de lo que uno trataría de infundir en los alumnos. Es decir, no conformarse, no ver nada más una piedrita, sino ya vi una piedra y quiero ver entonces si eso que vi en esa piedra lo comparten todas las demás piedras, o en qué se diferencian. Entonces, en esa dirección, pues ahora trato de ver por qué estos resultados, ¿verdad? Y entonces veo cuáles son las magnitudes involucradas. Por una parte son el rendimiento en kilómetros por litro, y por otro lado el consumo, ¿sí? En litros. Aquí debía haber escrito litros, ¿no? Litros y la L pues como abreviatura. Y el consumo. Esas son esencialmente las dos cantidades involucradas.
Entonces, ¿cómo se relacionan estas? Por cada rendimiento, para cada rendimiento de X kilómetros por litro, se tiene un consumo Y. ¿Cómo depende Y? De X, ¿no? Es claro que a mayor X le corresponde un valor menor de Y. Eso sí es para todos, esa es parte de, ¿sí? Ya de nuestro conocimiento previo, ¿no? Es decir, de nuestro pensamiento. Ya lo tenemos dentro de nuestra mente. Es decir, pues claro, si en lugar de 15 consume 80 kilómetros por litro, pues seguramente me va a bajar el rendimiento. Okay. Entonces, pues aquí hay dos posibilidades, ¿no? Es decir, de dibujado una línea recta y una línea que va bajando así, como posibilidades que ilustran la relación entre Y y X. Aquí estoy poniendo X, que es el rendimiento, ¿sí? 10 kilómetros por litro, 20 kilómetros por litro, 30 kilómetros, 40, y en medio, pues, todas las posibilidades, ¿no? Y esta es otra, ¿de acuerdo? Otra forma, conforme va aumentando el rendimiento, va disminuyendo la altura esta, me da el rendimiento, el consumo. Entonces ustedes van viendo que a mayor rendimiento, menor consumo. Aquí también, ¿verdad? Esta podría ser otra posibilidad de cómo se relacionan estas dos cantidades. A mayor rendimiento, menor consumo, menor consumo, menor consumo. Bien. Entonces, ¿cuál de esas dos es la real? ¿Sí? O ninguna de las dos, pues, porque podría haber otras muchas formas en que la Y vaya disminuyendo conforme X va creciendo, ¿no? Entonces, dada una distancia, pues veamos, entonces ahora sí analicemos. Dada ya en general, ¿verdad? Dada una distancia D, el consumo YX correspondiente a la D es la distancia que voy a suponer fija ahorita, ¿no? El consumo, es decir, esta Y D es en kilómetros, la distancia que he recorrido en kilómetros, el consumo YX que le corresponde a un rendimiento X es este que está aquí, ¿no? YX es igual a D de kilómetros entre X kilómetros por litro. Entonces, si analizando las unidades, esto nos queda en litros, ¿verdad? Y nos queda entonces que el consumo con un correspondiente a un rendimiento de X kilómetros por litro es efectivamente D, la distancia recorrida, entre X, que es el rendimiento. Bien, entonces a mayor X, aquí ustedes lo ven, a mayor X, este cociente, dada la distancia D fija, este cociente disminuye. Entonces la relación no es como esta, sino es más bien como esta que está aquí, ¿verdad? Eso lo pueden ustedes verificar. Y esta es una función racional como la que platicaba el profesor. Y este problema, por cierto, es del mismo tipo que la que plantea el profesor Rogelio hace ratito con las soluciones, con la solución de no sé qué, que quería pasar de una concentración de 50 a una concentración de 10 o algo así. Es del mismo tipo y la relación es exactamente del mismo tipo. Entonces, ahora sí, entonces ahora ya digo, bueno, entonces quiero saber qué tanto ahorro en consumo al pasar de un rendimiento X a un rendimiento X más delta, ¿cierto? Entonces tengo que saber, ya lo pongo en modo matemático, ¿no? Y eso es Y de X menos Y de X más delta. Puse aquí, pues porque va a ser más pequeño, ¿verdad? Este rendimiento va a ser más pequeño que este que está acá, ¿no? Por lo que ya habíamos analizado intuitivamente antes. Ok. ¿Perdón? Y entonces aquí está, Y de X es esto, entonces Y de X más delta, usando esta relación que está aquí general, es esto que está aquí, hacemos cuentas y ya nos da, ¿verdad? ¿Cuánto es lo que vamos a ahorrar? ¿Sí? Si pasamos de un rendimiento de X a un rendimiento de X más delta X. Es decir, depende, fíjense ustedes, aquí hay 3 cantidades involucradas.
Entonces, en cierto sentido, es una cantidad de 3 variables, ¿cierto? La distancia D que es de recorrido, el consumo nuevo, ¿no? La diferencia con el consumo nuevo y el consumo inicial, ¿no? Es decir, yo puedo variar delta y entonces esto variará, varío X y esto variará, varío la distancia recorrida y variará. Pero bueno, si nosotros fijamos algunos, entonces esto se convierte en un problema con una sola variable, ¿verdad? Como acá. Entonces fijo, por ejemplo, en el ejemplo que tratábamos, al pasar de Y de un consumo de 10 a un consumo de 20, y así, y sustituyendo acá, nos da la cantidad de 500 que ya habíamos visto antes, ¿no? Esto es lo que me voy a ahorrar, pues, al pasar de esto a esto. Ahora, esta figura que está aquí, si ustedes grafican, me fui, perdón. Si ustedes dibujan Y, el consumo respecto a X, van a encontrar una figura como esta. Con los datos puestos en el problema, con 10 gastarían 1000, ¿sí? Con 20 gastarían 500, que es esto. Con 50 gastarían bien poquito, que es esto, ¿sí? Pero al pasar del consumo 20 al consumo de 50, lo que se ahorran es esta diferencia de aquí a acá, ¿no? Eso es lo que se ahorran. En cambio, al pasar de 10 a 20, lo que se ahorran es toda esta altura que es mucho más grande, que era lo que ya habíamos visto antes, algebraicamente, y ahora lo vemos en la gráfica, ¿de acuerdo? Ahora, la figura sugiere lo siguiente: si yo tengo autos de 10, por ejemplo, sugiere el problema de encontrar el rendimiento X, tal que pasar del rendimiento de 10 a X, ¿no?, sea lo mismo que pasar de X a 50. ¿Sí se entiende? Es decir, yo tenía el rendimiento de 10 y quiero entonces, ¿cuánto debía mis autos tipo B, que eran de 20, ¿no?, como aquí, cuánto debían estar rindiendo para que me conviniera pasar de esta a la de 50, o que fuera lo mismo pasar de 10 a esa X que de X a 50. Bueno, pues esto es el rendimiento de pasar de X a 10 más delta, ¿no? Aquí lo que no conozco es delta, es esto, y el pasar de 10 más delta, que es la X, ¿no?, a 50 sería esto que está aquí. Entonces lo que tengo que resolver es igualar esto con esto y encontrar para qué delta esto es igual a esto, ¿no? Esto nos lleva a esta ecuacioncita que se puede, como aquí aparece este factor que es exactamente el mismo que entonces eso, dividiendo ambos, pues, entonces se lleva a una ecuación lineal y vemos que delta es igual a 20 sobre 3, aproximadamente 6.3 litros, ¿no? Entonces, si los autos de tipo B, que eran de 20, hubieran rendido 16.3 litros, ¿sí? 16.3 litros por kilómetro, digo, litros, kilómetros por litro, entonces habría dado lo mismo cambiar de 10 a ese rendimiento que de ese rendimiento a 50. 16.3 era el punto. 20 es demasiado poco. Es decir, entre más grande sea el rendimiento, menos me va a convenir pasar de 40 a 50. ¿Está bien? Bueno, otros problemas que pueden surgir con el modelo, porque siempre uno dice, bueno, aquí hay cosas que yo no he considerado. Por ejemplo, el costo de pasar de una opción a otra. Ustedes también podrían meter eso y entonces, ahora, ¿qué pasa? Sí, yo voy a cambiar de 10 a 20, pero de 10 a 20 me cuesta 3,000 pesos por unidad, en cambio del otro me cuesta 1,000 pesos por unidad y el costo de la gasolina es tanto, etcétera, etcétera. Y así ustedes pueden ir con esta plantilla agregando cosas
para que el modelo vaya siendo cada vez más realista, ¿no? Bueno, pero esas son las ideas básicas y nótese cuál es la relación básica, esta que está aquí, y que es, por cierto, insisto, la misma que la que ya nos presentó el profesor Rogelio, pero en otro contexto. Otro ejemplito, si me dan chance, lo hago rápido. Fíjense ustedes, se produce un artículo cuyo precio de venta es de 10 pesos, con un costo unitario de 15 pesos. Entonces, el beneficio que obtengo es de 35 pesos, ¿verdad? Dice, con el fin de incrementar el volumen de venta y así el beneficio, se probaron dos opciones de oferta. Descuento del 20% y descuento del 40%. Es decir, voy a pasar, ¿sí? Si le hago un descuento del 10%, del 20%, entonces ya lo voy a vender a 40 pesos. Y si le hago un descuento del 40%, lo voy a vender en 30 pesos, ¿no? Pero con eso espero incrementar las ventas y por lo tanto, a lo mejor el beneficio. Aquí están ustedes unos resultados simplemente ficticios, obviamente, donde pongo las ventas que se obtuvieron cuando era normal el precio, es decir, era de 50 pesos, cuando hice el descuento del 20% y cuando hice el descuento del 40%. Entonces, vendía yo 1000 piezas. Vendía yo 1200 piezas, logré vender 1200 piezas con este descuento y 1800 con este descuento. Sí, logré aumentar las ventas, ¿verdad? Pero veamos qué pasó con el beneficio. El precio unitario era 50, y el precio y el beneficio por unidad es 35, porque recuerden ustedes que 15 pesos cuesta producir cada unidad, ¿no? Bueno, entonces, los vendo a 40 pesos y aquí los vendo a 30, como ya habíamos dicho. Entonces, como los vendo a 40 pesos y estoy perdiendo 15 por cada uno, o me está costando 15, porque es el mismo costo, eso no varió, entonces ya el beneficio es de 25 y aquí es de 15. Y entonces, si multiplico 25 pesos por 1200, lo que obtuve fue 30,000. Si multiplico 1800 por 15, lo que obtuve fue 25,000. Entonces, si esto hubiera sido lo que logré aumentar las ventas con esta oferta, o esto lo que logré aumentar las ventas con esta oferta, obviamente no me convino. Si lo que buscaba yo era incrementar el beneficio. De hecho, perdí 5,000 pesos de una a otra oferta, ¿verdad? De beneficio. Bueno, entonces, la pregunta natural que surge aquí, pues, es, dado un descuento del D%, ¿sí? D puede ser 20 o 40, como pusimos aquí, del D%, ¿cuánto se debe incrementar la venta para garantizar al menos el mismo beneficio? Entonces, las cantidades involucradas son venta total, descuento, B, el beneficio, P es el precio unitario, y C es el costo. Esas son las cantidades involucradas, ¿de acuerdo? Entonces, aquí veo la relación, digamos, en el ejemplo con el precio normal, tengo esto que está aquí, ¿verdad? ¿Qué es esto? Esto es, sí, tengo 50 pesos, ¿sí? 50 pesos, menos 50 por el descuento, ¿sí? Menos el costo. Esto sería, digamos, el beneficio unitario. Si D es igual a 0, ¿sí? Es decir, en lo que es normal, entonces el beneficio es 50 menos el costo, que es 15, ¿no? Es los 35 que vi acá, ¿no? ¿De acuerdo? Estos que están aquí. Bueno, entonces ya. Aquí D, por cierto, es un número entre 0 y 1, ¿verdad?
es el descuento en porcentaje, pero ya puesto entre 0 y 1. Entonces, aquí está la formulita y ya estuvo, ¿no? Esto es lo que obtendría yo, dado un descuento, ¿qué beneficio voy a obtener? ¿Ok? Obviamente, dense cuenta ustedes que si se les pasa la mano y descuentan mucho, entonces el beneficio, en lugar de ser beneficio, se convierte en pérdida, dado que este número ya es negativo. Es decir, si D fuera, por ejemplo, 1, es decir, ya lo estoy regalando, pues voy a perder los 15 pesos que me cuesta producir cada uno, ¿no? Por eso aparece aquí el menos 15. Ok. Entonces aquí ya lo escribí, beneficio es igual a esto que está aquí. El beneficio, este era el beneficio unitario, y el beneficio total es ese beneficio unitario multiplicado por el volumen de venta, por las piezas que he vendido en total. Se hace, bueno, se simplifica esto que está aquí y queda esta fórmula que está acá, ¿no? Insisto, D suficientemente grande hace esto negativo y por lo tanto se convierte en lugar de un beneficio en una pérdida. En forma general, la fórmula sería así: este es el precio unitario, el descuento, menos el costo, y B es el número total de unidades vendidas. Esto que está aquí está. En este caso, bueno, aquí ya lo dije, esto que está aquí. En el ejemplo que estábamos con el 20% de descuento y 1,200 ventas, ¿no? Sustituimos aquí y se obtienen 30,000 de beneficio. Ahora, si D es igual a 0, ya lo habíamos dicho, etcétera, el beneficio es 35,000, ¿no? Si no hago ningún descuento. Ahora, en el ejemplo que estamos tratando nosotros, si yo pongo aquí pongo en esta fórmula, digamos, pongo ya los precios de venta, que es 50, el costo, que es 15, etcétera. Entonces ya la relación que me queda entre el descuento y las ventas es esta que está aquí. Y lo que quiero yo es encontrar el beneficio, el descuento el volumen de venta, ¿sí? De tal modo que me dé el mismo beneficio que ¿quién? Que si no usara yo descuento. Es decir, ¿cuánto debo vender? Si D es igual a 0.2, entonces el volumen de venta es de 1,400. Esto es lo que tendría yo que vender para que el beneficio fuera al menos igual al sin descuento. Y en el hipotético ejemplo que tengo aquí, apenas había yo vendido 1,200. Ahora, si D fuera igual a 0.4, a 40%, entonces habría tenido necesidad de vender 2,300, más de 2,300 piezas y no 1,800, ¿no? Como fue lo que vendí. Entonces aquí está la relación entre B y D. Aquí pongo la venta total y el descuento, ¿sí? Que me garantizan, ¿no? El volumen de venta que debo tener, que es esa altura, para garantizar al menos el mismo beneficio que sin descuento. Otra vez es una relación racional, ¿verdad? Del mismo tipo que la anterior, del mismo tipo que la que tenía yo acá, ¿no? Entonces ya, bien. Ahora bien, ¿qué otros fenómenos se comportan así, donde las relaciones son una inversa de la otra, pues, en cierto sentido? Bueno, si ustedes revisan, hay otros fenómenos, por ejemplo, celulares, no sé por qué puse esto, pero no me acuerdo ahorita. Pero, por ejemplo, en la ley de los gases hay esa relación. Justamente, si ustedes ponen, digamos, una temperatura constante y pasan la B para acá, entonces la presión es una constante entre B, del mismo tipo que las que hemos estado viendo antes.
La velocidad también, ¿verdad? Velocidad, distancia y tiempo están relacionadas en la misma forma que los ejemplos que hemos visto antes. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que yo que puedo poner problemas análogos a estos, pero en contextos como estos. Y ustedes entonces tienen una fabriquita de poder crear problemas en otros contextos que les sirvan para fortalecer este tipo de aprendizaje o este tipo de intuiciones en sus alumnos, ¿no? Bueno, ya con eso termino. Entonces, ustedes aquí como tarea podrían pensar, ¿no?, en problemas del tipo anterior en contextos de gases ideales o en contextos de vehículos en movimiento o en contextos como el que presentó el profesor Rogelio, de soluciones, ¿no? Y de soluciones. Bueno, pues eso es todo lo que quería presentarles. Espero que les sea útil a ustedes para, para crear problemas y aumentar su propio acervo. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias, profes. Brevemente un comentario, Manuel. Sí. Me parece que este ejemplo que has dado es muy ilustrativo, ¿verdad? Del uso de la modelación, ¿verdad? Como has desarrollado el problema, podemos ver cómo estos modelos juegan un papel fundamental en un proceso de razonamiento, ¿no? Es decir, Sí. porque todo ese razonamiento que tú estuviste desglosando, desmenuzando, es muy importante, muy orientador y se puede hacer a partir del modelo, ¿no? O sea, viendo la modelación de esa situación, se puede apoyar y desarrollar un razonamiento que de otra manera no lo podríamos hacer con esta claridad ni con esta comprensión. Sería prácticamente imposible, ¿no? Entonces yo creo que ese tipo de cosas para los profesores en el bachillerato nos permite ver la importancia de la modelación, ¿no? Porque precisamente a partir de esa modelación tenemos un soporte intuitivo para poder desarrollar muchos razonamientos acerca de la situación que se está representando. Sí. Ahora, lo que sí quiero insistir, profe, si me permiten, es en eso, vaya, en que de algún modo lo mencionó el profesor Jesús Salinas cuando hablaba de analogías y no sé qué. Ajá, ¿sí? Yo lo que por eso les mostré al final otros dos contextos, ajá, donde son situaciones completamente diferentes, pero la forma en que los elementos o entrelazan, que alguien decía, es la más general de la ciencia, sí, porque lo que usas lo puedes aplicar en diferentes contextos. Entonces ustedes pueden usarlo eso, ¿sí?, para crear sus propios problemas, porque ya tienen, digamos, se apoyan en problemas ya conocidos, ¿no? Y dicen, bueno, aquí cuál sería el papel de la ganancia, cuál sería el papel del beneficio, etcétera. Y entonces yo puedo fabricar otro ejemplo que tenga un cierto sentido físico, ¿no? En el caso de la ley de los gases, o también en el caso del movimiento, ¿no? Porque la relación entre las cantidades involucradas es del mismo tipo. Eso espero que de veras que les sea útil en sus propias, cuando preparen sus clases, ¿no? Para poder mantener viva la fabricación de ejemplos. Bueno, y les agradezco mucho, estoy viendo los comentarios. Hay un error en la ecuación del movimiento. Bueno, tal vez haya errores de dedo y sí. Velocidad es distancia entre tiempo, por lo tanto, BT es igual a D. A lo mejor yo lo escribí mal, ¿no? Parece que lo escribí mal. Gracias, profe Olivares. Giselle comenta de un libro.
Giselle, si nos quieres ¿Perdón? contar. ¿Perdón? Giselle nos comenta de un libro, dice que hay un libro muy bueno para esto que se encuentra en internet, que se llama Ok. Funciones muy reales. No, el libro se llama Funciones muy reales. Yo ya lo bajé, lo imprimí. Los autores son Ricardo Alonso Giarte y Carmen Soguero Pamplona. Está en internet, yo lo encontré en internet. Trae funciones lineales y son varios casos que se pueden trabajar, la rueda de la fortuna, etcétera, visto desde la modelación, tanto de funciones lineales como de otro tipo. Entonces, ese es el libro que propongo porque pues, se me hizo interesante, trae varios ejemplos que se pueden utilizar en clase. Sí. Está bien. Pero yo insisto mucho, a ver, y quiero insistir en lo que yo quiero transmitirles. Ajá. Es decir, sí hay muchos ejemplos, pero, y pueden buscar en la red muchísimos, pero lo que tienen que ustedes, según yo, es crear sus propios ejemplos, aprender, ¿sí? Ver una forma de ir modificando, ir creando, así es como uno hace, pues, en la investigación incluso, pues, uno se apoya en lo que han hecho otros y va modificando y va agregando su granito de arena. Entonces, mi intención es esa. Por eso les presento otros contextos. En esta plática hablamos de 5 contextos diferentes, ¿cierto? 5 porque estoy usando el contexto que nos proporcionó el profesor Rogelio, ¿no? Entonces son 5 contextos diferentes donde nosotros, con los mismos tipos de ideas, podemos crear nuestras propias situaciones para crear nuevos problemas. Gracias, Giselle. ¿Por qué no lo pones, Giselle, en el chat para que sea más fácil? Sí, claro, ahorita lo escribo. Sí, gracias. Bueno, pues este es el tipo de experiencias que yo, según yo entiendo, ayudan a nuestra intuición, pues, es decir, de tratar de usar nuestras experiencias para ver qué cosas son análogas y por lo tanto nuestras reflexiones o razonamientos también pueden ser análogos, ¿no? Manuel, ¿Sí? Manuel, Dígame. también para ver qué van a presentar los profes, bueno, ¿no? Para el siguiente tema, si se puede recordar el siguiente tema y ver si nos comentan algo de cómo ven ellos ese tema, cómo lo dan, etcétera, cómo lo abordan. Sí, es que Gina, creo que la profesora que lo iba a platicar hoy, por alguna razón no pudo, pero si alguno del público quiere comentar algo sobre eso, estaría padre. ¿Ahorita mismo dices? No, que nada más prepararlo para la próxima, si lo puedes. Bueno, ¿por qué no el tema? Ya creo que lo dijiste, ¿verdad, Clara? Sí, el tema es las derivadas de funciones logarítmicas y exponenciales y su relación geométrica. Sí. Si alguno quisiera ahorita comentar alguien. algo, pues estaría padre, pero Pero ya es hora, ¿no? Pues ya es hora, ok. Bueno, yo como igual voy a seguir aquí sentado, está bien. Bueno, pues entonces nos vemos el próximo dentro de 15 días. ¿Está bien para todos? Pati, todo el mundo. Sí. Sí. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, profes. Y cualquier cosa, estamos en contacto a través de Pati, a través de Sumem, etcétera, de Gina, en fin, como ustedes deseen contactarnos para que este diálogo vaya siendo realmente más fuerte, más productivo para todos, ¿sí? Por favor, con toda confianza, sí nos ayuda mucho a nosotros también. Gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos a todos. Chao. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Bye. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias, que estén muy bien. Hasta luego. Saludos a Hasta todos. luego, gracias. Bye. Bye, buenas tardes. Muchas gracias. Estoy buscando el libro, lo escribiste, Gis, y no lo encuentro. ¿Qué? ¿Problemas muy reales? Funciones muy reales. Internet, pero ahorita traté de buscar la liga y nada más que me dijo que estaba en... Sí, ya lo vi.
funciones muy reales. Funciones muy reales. Funciones muy reales. Está en Ajá. mantenimiento la página. Pero está en mantenimiento, pero también si bajan 2 links más, está pero como un PDF que se paga, pero yo lo pude bajar ahorita directo y dice que la página está en mantenimiento. Lo traté de buscar para darles la liga, pero no me lo suelta ahorita. Bueno, Entonces, ok. ya que la tenga, con gusto se las hago llegar ahí al Zoom para que ustedes la... Sí, gracias. Oye, sí, Gracias. sí, te lo agradezco. Yo sí me gustaría verlo, ¿eh? Sí. Bueno, no sé quiénes se conectaron al final de nosotros, pero Paco, Pues yo. Paco, José. José. ¿Qué pasó, José? ¿Qué Víctor no hubo? llegó, ¿Cómo están? ¿verdad? Víctor, yo creo que se quedó en el consejo técnico. Ah, ok. Víctor se quedó. Qué bueno que no vino. Qué mala onda. Sería más fácil que si Este, Giselle lo tiene y lo bajó y lo descargó en PDF, Ya lo lo pusieron comparto por correo. en el chat. Sí, ya lo pusieron en Hola, el chat. Ya lo pusieron Silvia. en el chat, la liga completa. Gracias. Silvia Carnaval. Oye, La liga ya está en el chat, ya pueden bajarlo desde ahí, abrirlo desde el chat. Ok. ¿qué podemos bajar del chat? El libro. El libro ya está directamente ahí, pusieron la liga o Manuel completa. Ah, ok. Ah, excelente. Oye, Tania vino también, vi que vino Tania, ¿verdad? Sí. Sí, llegó. Llegué tardecito porque estaba en mi curso del intersemestral y nos alargamos. Está bien. Sí llegué. Yo ya los perdí. Ah, no, acá está. Sí, está bien, pues, ni modo, no podemos estar en todas. Para eso somos varios, pues. Bueno, me da gusto saludarte. Gracias. Gracias a todos. José, hasta luego. Nos vemos. Marta, chao. Bonita tarde. Hasta luego. Clara, Clara. Paco, ¿ya te fuiste? ¿Estás ahí todavía? Claro, Clara, ¿qué tal? Una duda nada más. Mario Delgadillo. Habla de Mario. Sí. ¿Qué tal, doctor? Dentro de 2 semanas, la doctora Marmolejo nos va a dar